Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oramos al Señor. Señor y Dios, Jehová de los ejércitos, grande, fuerte y temible eres tú. Has hecho todas las cosas con sabiduría y por la palabra de tu poder. Y por tu abundante misericordia has escogido a un pueblo para ti. Y nos has llamado de toda lengua, tribu y nación a conocerte. Y nos has alumbrado con la luz de Cristo. Hoy te alabamos por tan grandes misericordias sobre nosotros. Y te suplicamos que tu palabra nos instruya para poder ser lo que nos dice aquí este pasaje, ser luz en medio de un mundo decadente. Ven y visítanos por el poder y la unción de tu Espíritu, te lo rogamos en Cristo. Amén. La afirmación, vosotros sois la luz del mundo, significa que el pueblo del Señor ha sido unido a Cristo por medio de la obra redentora en la cruz. Y por ello, los discípulos del Señor, y solamente ellos, son luz en este mundo. Hemos considerado anteriormente cómo el Señor ha tomado a un pueblo de entre el mundo que está en tinieblas y lo ha iluminado con la luz de Cristo, y por causa de la luz traída a sus corazones, ahora el creyente no solo posee la luz, sino que Dios le ha encomendado la tarea de ser un luminar en el mundo. Hemos leído Filipenses 2 y en el versículo 15 nos habla de esto. Dice que hemos sido puestos como luminares en este mundo. Y decíamos la semana anterior que esta es una luz que reflejamos de la luz de Cristo. No es el creyente luz en sí mismo. No brota de sí mismo esta luz, sino que somos luz en el Señor, dice Efesios 5:8. Cristo es la verdadera luz del mundo, y el que le sigue no está en tinieblas, pero no solamente Él no está en tinieblas, sino que alumbra a los que están a su alrededor. Así que el Señor continúa hablando acerca de esto, y Él usa dos ilustraciones muy sencillas del común, del diario vivir, para ayudarnos a entender cómo es que el creyente lleva a cabo esta tarea que se le ha dado de ser luz. En la segunda parte del versículo 14, el Señor usa el ejemplo de una ciudad que ha sido edificada en lo alto de un monte. Y dice que esa ciudad no se puede ocultar. Es una ciudad que ha sido construida en lo alto de un monte. Y por estar allí arriba, siempre estará a la vista. En el día, la luz del sol la ilumina y se ve. En la noche, como regularmente nosotros podemos ver aún en aquellos tiempos, las luces de las lámparas
mostrarían que allí había una ciudad. Así que no había forma de esconderla. El Señor dice entonces que los creyentes no solo poseen la luz de Cristo, sino también se conocen porque son la luz, y esa luz es vista por todos. Debe ser vista por todos. Así que lo primero que nosotros podemos entender de esto es que hay una incongruencia si alguien dice estar en la luz de Cristo, pero permanece en el anonimato espiritual. Si permanece como un creyente secreto, que está allí escondido. Nadie sabe que es un creyente. Nadie nota que es un creyente. Nadie puede ver la obra de la gracia de Dios en su vida. Tal cosa, dice el Señor, es una incongruencia. No es cierto. No puede ser que alguien diga que Cristo le ha alumbrado, pero cuando está en medio de las tinieblas todo permanece oscuro. No es cierto que alguien diga que ahora la luz de Cristo ha alumbrado su corazón, pero él permanezca como una ciudad, no en un monte alto, sino en un valle rodeado de montañas, escondido en la penumbra. No hay luz, no hay un rayo de luz, no brota de allí ni siquiera un pequeño rayo de luz para saber que allí hay algo o hay alguien. El Señor dice, así como esa ciudad puesta en lo alto no puede esconderse, tampoco la luz que ha venido a alumbrar el corazón del creyente se puede esconder. Pero el Señor usa otra ilustración en el versículo 15. Dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Por otro lado, el Señor dice y nos recuerda aquí la tarea que tenemos nosotros de reflejar la luz de Cristo. El creyente está en luz, se conoce porque es de la luz y la luz es vista por todos. El creyente es visto y dado a conocer por la luz que irradia. Porque irradia la obra de la gracia de Dios. Decíamos el domingo anterior, ¿en qué consiste esta luz? Esta luz no es algo místico, no es algo misterioso. Es la mente, el entendimiento abierto para comprender la verdad de Dios que por causa del pecado permanece oculta a la vista de los hombres. Pablo escribe a los corintios y les dice que el pecado ha puesto un velo, como una gran cortina que se ha puesto delante de los ojos, de tal modo que los hombres no pueden ver la gloria de Cristo. Esta falta de luz o estas tinieblas son como la ceguera. No dejan ver lo que está delante. No dejan ver el resplandor de Dios, de la persona de Dios, de la verdad revelada por Dios en su palabra. No pueden comprender las cosas espirituales. No hay un entendimiento de la verdad bíblica. No hay una convicción del pecado porque no se ve el pecado como un mal en el corazón. No se ve la necesidad de la obra de gracia en el alma. No se ve a Cristo como Salvador. Si tú estás aquí y no puedes ver tu pecado, no puedes ver tu necesidad de Cristo, no puedes ver la mano de Dios
y la obra de sabiduría de Dios manifestada en la creación, en la redención, en la providencia, entonces tú estás en tinieblas y necesitas que Cristo alumbre en tu corazón. Y esa luz que ha venido al creyente, ahora entonces el creyente es llamado a manifestarla. El creyente es llamado aquí por el Señor y se le asemeja o se le compara con una lámpara, una pequeña lámpara que se enciende para dar luz. Y dice que esa lámpara no se enciende para ponerla debajo de un mueble, no se enciende para ponerla debajo de una mesa, debajo de una silla, no se enciende para ponerla debajo de una cama, no se prende la luz para cubrirla con una caja. No, se pone en un lugar donde dé luz a aquellos que están a su alrededor. Esa es la tarea del creyente. El Señor le dice a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Vuestra luz no se puede esconder, vuestra luz debe alumbrar a los que están a vuestro alrededor. Pero, ¿en qué consiste esta tarea de ser luz? ¿De qué se trata esta tarea que tiene el creyente de ser luz en este mundo? El Señor dice en el versículo 16, así brille vuestra luz delante de los hombres, así como ha ilustrado, como la ciudad que está en lo alto, como la lámpara que se enciende y que se pone en un lugar donde dé luz a todos los que están allí en esa casa o en ese lugar. Pero ¿qué es lo que se debe ver? La pregunta es, ¿qué debo yo mostrar o qué es lo que se espera ver del creyente? Pues el Señor nos lo explica en la segunda parte del versículo 16, para que vean, ¿quiénes? Los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, para que vean vuestras buenas acciones. Las buenas obras de ninguna manera, o las buenas acciones según nuestra versión, las buenas acciones de ninguna manera son la base de nuestra salvación. Nadie puede poner su confianza en las buenas obras como el mérito por el cual Dios le va a salvar. Nadie puede decir: yo soy salvo porque hago bien. Yo soy salvo porque no hago mal. Yo soy salvo porque soy una buena persona. Yo soy salvo porque antes hacía mal y ahora he decidido hacerle bien a la humanidad. ¡Oh, qué bueno soy! Pues qué bien que haya tomado la decisión de hacer el bien a la sociedad, pero eso no lo salva. Eso no es el mérito de salvación, no es la causa por la cual una persona será salva. No es la causa por la cual una persona estará en la gloria eterna con el Señor. Es solo por creer en Cristo. Solamente por poner la confianza en Cristo. Solo Cristo. No por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Quieres ser salvo? Entonces deja de confiar en tus obras y pon toda tu confianza en Cristo. Confía solo en Él. Pues las buenas obras de ninguna manera son la base de nuestra salvación. Sin embargo, la Escritura continuamente liga las buenas obras con la vida del creyente. Porque las buenas obras son la evidencia que Dios le ha salvado. No son el mérito por el cual alguien es salvo, pero es la evidencia por la cual alguien ha sido salvado.
¿Quieres saber si eres salvo? Entonces mira tus obras. ¿Quieres saber si la obra de gracia ha sido efectuada en ti? Entonces considera tu vivir, considera tu obrar, considera ahora cómo es que tú vives tu vida. El apóstol Pablo escribe en el mismo pasaje de Efesios 2, en el versículo 10, después de decirnos en el versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice el apóstol, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lo que es una lámpara para una casa, debe ser el cristiano para el mundo. ¿Cómo debe alumbrar entonces el creyente en el mundo? Con las buenas obras para las cuales Dios le ha salvado. Dios no te salva por tus obras, pero te salva para buenas obras. Si solo nos ocupamos de creer que Dios no nos salva por obras, pero no creemos que Dios nos salva para las buenas obras, estamos cortando el evangelio. Lo estamos dejando incompleto. Estamos haciendo, como dice Pablo, otro evangelio. Estamos haciendo del evangelio algo que no es lo que Dios ha enseñado en su palabra. ¿Para qué Dios te ha salvado? Para que vivas para Él, para que hagas buenas obras, para que le honres siendo santo y sin mancha delante de Él, dice Efesios 1. Así que el Señor Jesucristo nos deja muy claro cómo es que el creyente y cómo es que la iglesia ha de alumbrar en este mundo. La iglesia debe alumbrar el mundo, no por adherirse a los movimientos del mundo. La iglesia no brilla en el mundo por adoptar las filosofías humanas. No brilla en el mundo por hacerse amigable con el ambiente. No brilla en el mundo porque peleamos por los mismos objetivos que el mundo y entonces pareciera como que unimos nuestros esfuerzos para hacer de este mundo algo mejor. La iglesia brilla por vivir para lo cual Dios la ha salvado, para buenas obras. La iglesia entonces es llamada a mostrar la luz de Cristo por sus buenas obras. Y esto lo voy a dividir en dos grandes secciones. En primer lugar, la iglesia es llamada a mostrar la luz de Cristo por su buena predicación. Eso es parte fundamental de la buena obra que hace la iglesia de Dios en el mundo. Eso es parte fundamental de la buena obra que el creyente hace en este mundo para ser lo que Cristo le dice que debe ser aquí. Luz. Luz para este mundo malvado. El conocimiento que tiene el creyente o la iglesia debe ser dado a conocer para el bien de los demás. Debajo de un almud no se puede poner, se debe difundir. Y para ello el Señor ha dado a la iglesia la predicación de la palabra. Pedro escribe en su carta, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable. La tarea fundamental de la iglesia en la irradiación de la luz de Cristo es la predicación de su palabra. Es la predicación, es la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Pablo escribe acerca de esto y podemos leerlo, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Empezando en el versículo 13, dice el apóstol: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es una verdad plena y absoluta. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero él dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Versículo 17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cómo la gente va a conocer de la salvación? ¿Cómo van a conocer el mensaje del evangelio de la paz de Cristo? ¿Cómo el mundo sin esperanza puede saber que en Cristo hay esperanza si no hay quien le predique? ¿Cómo puede el mundo saber que hay Dios, que hay un juicio, que hay cielo, que hay infierno, que hay condenación, pero que hay salvación solamente en Cristo por la fe en Él? ¿Cómo oirán tal cosa los hombres? ¿Cómo conocerán a Dios para adorar al Señor en espíritu y en verdad si no se predica? Es la predicación. Es la predicación. El medio por excelencia a través del cual la iglesia proclama de la luz de Cristo. Es la luz de Cristo la que se debe predicar. Por eso, hermanos, al predicar, ¿qué estamos procurando hacer? Transmitir el mensaje que Dios ha encomendado. Como heraldos del evangelio, no nuestro mensaje, no nuestra idea, sino el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Conoce pues aquellas cosas, y cómo conocerán sino a través de la predicación. Pero hay un segundo aspecto por medio del cual la iglesia y los creyentes manifiestan la luz de Cristo. Y este es por medio de una vida de piedad. Por medio de una vida de piedad. La iglesia debe predicar el evangelio y la iglesia debe ser también una luz que alumbra en medio de un mundo de corrupción, de inmoralidad y de perversión a través de una conducta santa y piadosa que manifieste que Cristo ha obrado en él. La iglesia entonces es un luminar o es como la luna que refleja la luz del sol. Pero ¿cómo hará esto? Predicando el evangelio. ¿Cómo más? Viviendo acorde a ese evangelio. Mostrando que su vida es un testimonio vivo de la gracia de Dios, de la obra de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Permítame tomar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte.
Recuerde que el Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 y termina al final del capítulo 7. Y el Sermón del Monte, por muchas razones, es un sermón maravilloso. Pero una de ellas, y la que nos interesa en este momento, es porque describe la vida completa del creyente. Describe la vida completa del creyente. Pues tomemos el Sermón del Monte para ver la descripción que el Señor hace allí del discípulo de Cristo. Es decir, cómo se ve alguien en quien la luz de Cristo ha alumbrado. Y en primer lugar, lo que encontramos es un carácter nuevo, un carácter piadoso. Nosotros conocemos las bienaventuranzas, versículo 3 al versículo 12 del capítulo 5. ¿Y qué es lo que encontramos allí? La descripción de una nueva criatura. La descripción de un nuevo hombre, una nueva persona. Su entendimiento, su visión de sí mismo, su visión de Dios, su visión del pecado, sus anhelos, su búsqueda, todo esto manifiesta que ahora su carácter es nuevo. Ya no es un rico en obras, ahora es un pobre en espíritu. Es uno que llora por el pecado. Es uno que tiene hambre y sed de justicia. Es uno que tiene un corazón limpio. Es un pacificador. Es uno que por vivir todas estas cosas está dispuesto aún a padecer la persecución por el nombre de Cristo. Pero no es lo único que nos dice el Sermón del Monte. Si avanzamos y llegamos a los versículos 14 al 16, allí nos dice cómo es que el creyente vive en el mundo, pero no es un mundano. Dice que es sal y es luz, totalmente opuesto a lo que es nuestro mundo, corrupto y en tinieblas. Vivimos en un mundo que se corrompe cada vez más en la maldad. El pecado avanza a pasos agigantados y las tinieblas se hacen cada vez más densas y profundas en nuestro mundo. Fruto de eso es que cada vez encontramos los pensamientos más confusos en los hombres. Las decisiones y las formas de ver la vida cada vez son más pervertidas. Y todo el mundo lo aplaude y todo el mundo lo celebra. ¿De dónde procede eso? Eso no procede de la luz, procede de la corrupción y las tinieblas. Pero es allí donde ha sido puesto el creyente. El Señor nos ha puesto allí, en ese mundo. Y Él nos dice cómo el creyente vive en ese mundo, siendo sal y siendo luz. Pero avanzamos un poco más y ahora encontramos que la vida del creyente es una vida de obediencia y sujeción cristiana a la ley de Dios. Versículos del 20 al 48. El Señor le dice a sus discípulos, porque os digo, versículo 20, que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y luego, hasta el final del capítulo, el Señor está explicando a qué se refiere Él en esta declaración. Es una obediencia cristiana. ¿A qué nos referimos con una obediencia cristiana? No es que sea una obediencia más escrupulosa que los fariseos. Tarea difícil superarlos. Es una obediencia que viene del corazón. La obediencia del fariseo era externa. Se ocupaba de la medida, del peso, de la limpieza, de la cantidad de pasos, de las distancias. En eso estaba la obediencia. El Señor enseña que la obediencia cristiana es una que brota en el corazón. Y tal obediencia de corazón no surge sino de un corazón en quien ha sido escrita la ley de Dios. Ahora el creyente
ama la ley de Dios, porque puede ver en la ley de Dios el reflejo del carácter santo y de la voluntad perfecta del Señor. El cristiano no entiende la ley de Dios como un enemigo, como un verdugo que lo hace prisionero y no lo deja ser feliz. El creyente puede ver la ley de Dios como aquella que Dios le ha dado para que lo pueda honrar, para que lo pueda conocer, para que pueda hacer lo que el creyente más anhela: honrar a Dios en todas las cosas. No hay algo que anhele más el creyente que poder honrar al Señor en todo lo que hace. Y para ello Dios le ha dado la ley. Y le ha dicho: ¿quieres honrarme? Entonces adórame de esta manera, toma mi nombre de esta manera, vive de esta forma, guarda el día del Señor, sírveme de esta manera, ama a tu prójimo, vive en el mundo de esta forma, porque así es que su nombre es honrado. Y por eso en esa sección del Sermón del Monte encontramos al Señor tratando con los pecados, con algunos mandamientos y los pecados involucrados con esos mandamientos, pero llevándolos al corazón, donde está la obediencia o la desobediencia. Porque la obediencia o la desobediencia a la ley se da en el corazón, no afuera. El Señor les muestra a los fariseos que ellos obedecían externamente el mandamiento, pero dentro lo quebrantaban. El Señor muestra que el creyente es uno que se ocupa de guardar su ley desde el corazón. Desde el corazón. Llegamos al capítulo 6 y podemos ver la descripción en los primeros 18 versículos. El Señor usa allí 3 situaciones que tienen que ver con la vida religiosa del creyente: la oración, las ofrendas y el ayuno. Y estos son solo un ejemplo o 3 ejemplos de lo que es la vida religiosa o espiritual del creyente. ¿Cómo la debe vivir? Otra vez, volvemos al corazón. Dice el Señor que no debemos orar para ganar el aplauso de los hombres, no debemos ofrendar para ganar el aplauso de los hombres, no debemos ayunar para ganar el aplauso de los hombres. Él no dice que esas cosas no se deben hacer, dice que no se deben hacer para buscar la gloria de los hombres, sino para tener verdadera comunión con Dios y para honrar al Señor en aquellas cosas. Y esto solo brota de un corazón que verdaderamente está interesado en tener comunión con Dios y honrarle a Él. ¿Saben? La vida religiosa suele ser una de las obras en las cuales los hombres más confían. Confía que va a la iglesia, confía que hace un devocional, confía que da una ofrenda o un diezmo, confía que se ha mantenido en el orden de la iglesia. Suele ser una de las causas por las cuales los hombres más confían en sí mismos y en sus obras. Pero el Señor está diciendo allí que el creyente, que la iglesia del Señor muestra que es la luz de Cristo, porque en su vida espiritual, en su práctica religiosa, en su práctica de comunión con Él, es una comunión viva, es una comunión que se hace en el Espíritu y en la verdad. Se honra al Señor y se manifiesta la luz de Cristo en aquellas cosas. Hermano, cuando nos reunimos y adoramos al Señor desde el corazón, el nombre del Señor es honrado. Podemos cantar hermoso, podemos sentarnos todos aquí con mucha atención, pero si el corazón está lejos, el Señor es deshonrado. Así que, ¿cómo se manifiesta la luz de Cristo? Sí, se manifiesta en nuestra postura,
se manifiesta en cómo nos presentamos aquí para adorar al Señor, se manifiesta en nuestra reverencia, pero todo eso debe ser algo que brota desde el corazón. Allí, entonces, alumbra la luz de Cristo. Luego, desde el versículo 19 hasta el 34 del capítulo 6, nosotros podemos ver cómo el creyente, cuál es la escala de valores del creyente. El Señor empieza hablando de las riquezas, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Luego habla del afán y la ansiedad por las cosas de este mundo. Pero termina con la máxima muy conocida por todos nosotros: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Esta es una de las maneras en las que nosotros más podemos dar testimonio de la luz de Cristo alumbrando en nuestros corazones en el mundo. Mientras el mundo tiembla de temor, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué ocurre? ¿Tendremos o no tendremos mañana? ¿Comeremos o no comeremos mañana? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si la bolsa de valores? ¿Y si y si hay guerra de fulano contra fulano? Y eso tiene a los hombres temerosos y temblando, ansiosos, sin poder comer ni dormir en paz. El creyente es uno que descansa en la mano soberana de Dios. Mientras el mundo tiembla, el creyente puede decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de Jesucristo. La luz de Cristo no se manifestará en nosotros si corremos la misma carrera desenfrenada por hacer tesoros en este mundo. No se manifestará en nosotros si temblamos de la misma manera. Yo no estoy diciendo que no tenemos temor, ni que no debemos preocuparnos legítimamente de lo que tenemos que hacer. Pero ese temor paralizante que domina a los hombres, que los lleva a negar el poder de Dios, eso no puede brotar de un corazón creyente. Hermano, y si eso está pasando en ti, acude al Señor para que Él aumente tu fe. Señor, auméntame la fe para que yo pueda confiar en ti en medio de la tormenta, de la adversidad, de la tribulación, en medio de los cambios sociopolíticos, de los cambios económicos, en medio de los rumores de guerra, en medio de las pestes, de hambre, en medio de todo lo que se ve en este mundo. La inseguridad, en medio de un montón de enfermedades que surgen y todas las cosas que nos pueden atribular tanto. Señor, dame la gracia de confiar en ti. Y allí la luz de Cristo alumbrará, no para gloria nuestra, sino para la gloria del Señor. Cuando tú confías en el Señor, la gloria no es para ti, es para el Señor. Así que la escala de valores en el creyente manifiesta si hay luz en él, la luz de Cristo. Capítulo 7 nos lleva a considerar la relación del creyente con su prójimo. Manifiesta bondad, justicia y amor hacia su prójimo. Y allí la muy conocida regla de oro. Tal como tú quieres ser tratado, versículo 12, por eso todo cuanto queréis que hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta es otra forma de decir: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso solo viene de un corazón que ha sido transformado por el poder de Cristo. Mientras el corazón no es transformado por el poder de Cristo, quien reina es el egoísmo. Yo quiero ser tratado bien, pero si necesito tratar mal a otro, lo voy a hacer.
Yo quiero ser atendido, quiero ser amado, quiero ser respetado, quiero ser servido, quiero ser atendido por todos, quiero que mi palabra sea orden para todos. Pero yo no quiero hacer nada de eso por los demás. Ese es el corazón del hombre mundano. Ese es el corazón del hombre perverso. Ese es el corazón del hombre sin Cristo. Ese es el corazón de nuestros niños. Desde niños, desde pequeños, aprenden a demandar. No hablan y ya nos dan órdenes. No hablan y ya nos gobiernan. Se tambalea para caminar, pero domina la casa. Puede que suene chistoso, pero es terrible. Es terrible. Y nuestra tarea como padres es enderezar ese camino. Si su niño gobierna la casa, algo no está bien. Si usted no se puede sentar a comer porque su niño no se está tranquilo, algo está mal. Si no nos podemos ir a dormir a la hora que los padres dicen porque los niños no se quieren ir a dormir, algo está mal. Si no podemos tener 10, 15 o 20 minutos de devocional en la casa porque los niños no están tranquilos y sentados 10 o 15 minutos, hay algo que está mal. Eso se llama un corazón egoísta que se le ha dejado la rienda suelta. Por eso nuestros hijos necesitan el Evangelio. Por eso nuestros hijos necesitan la instrucción paterna para que el camino sea enderezado y teman al Señor. Esto que el Señor está mostrando aquí es la luz de Cristo. La luz de Cristo que nos conduce a encaminar todas las cosas para la gloria del Señor. Eso no solamente tiene que ver con el culto, con la reverencia en los himnos o con una predicación fiel de la palabra. Tiene que ver con nuestra casa, con nuestro trabajo, tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con nuestras finanzas, tiene que ver con nuestro comer, tiene que ver con nuestro descanso, tiene que ver con lo que entra por nuestros ojos y por nuestros oídos. Tiene que ver con todos los asuntos de nuestra vida. Y una de las más comunes es en nuestra relación con los hombres. ¿Cómo manifiesta el creyente que Cristo ha obrado en su vida? Que es uno que puede amar a su prójimo como Dios le ordena. Que manifiesta bondad, justicia, amor, gracia, paciencia, que es un imitador de Dios, que así como Dios le trata a él se ocupa de tratar a su prójimo. Considere que en esos atributos mencioné la justicia. No es una tolerancia ciega a todos los pecados de los hombres. Hay justicia y se debe obrar con justicia cuando es necesario. Pero es uno que ama a su prójimo tal como el Señor le ha mandado. En el versículo 13 se describe al creyente del capítulo 7 como uno que ha entrado por la puerta estrecha y sigue el camino angosto. Aquel camino que es contrario a la senda amplia que lleva a la muerte. Su vida lo manifiesta en su forma de pensar, en lo que cree, de lo que se abstiene, aquello en lo que tiene puesta su mirada, la vida eterna. El creyente es uno que ha entrado por la puerta estrecha y sigue el camino angosto. Con todas las demandas, con todas las cosas que conlleva ir por ese sendero. Hermanos, vivimos en el mundo que camina por el sendero amplio, que no respeta que
entremos por la puerta angosta, que está todo el tiempo tratando de llevarnos hacia el sendero amplio, hacia el camino que lleva a la perdición. Y el creyente es uno que soporta las luchas, las pruebas, las tribulaciones, pero que tiene su mirada puesta en la gloria a la cual conduce ese camino angosto. Por otro lado, es conocido también por sus frutos. ¿Cómo se conoce a un creyente? El Señor responde a esa pregunta desde el versículo 16 hasta el 23. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Por sus frutos. En el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, y aquí están los frutos, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El creyente, la luz de Cristo, es conocida por los frutos. Y esos frutos se resumen en esta declaración del Señor: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En resumen, es uno que ha edificado su vida sobre la roca firme de la verdad de Dios. El Señor concluye el Sermón del Monte con esa parábola. Él dice que el que oye estas palabras, ¿cuál es todo el sermón?, es comparado a uno que edifica su casa sobre la roca, que edifica su casa sobre fundamentos firmes, sólidos. En este caso, ese fundamento firme y sólido es toda la enseñanza que el Señor ha dado allí en ese sermón. El creyente es uno que edifica su vida sobre estos fundamentos firmes. La palabra de Dios, el ser y el carácter de Dios y las promesas de Dios. Así se ve en la práctica que el creyente es luz para el mundo. Ciertamente, hermanos, hay espacio para ciertas cosas, pero este pasaje no está hablando que las buenas obras que la iglesia debe mostrar es simple benevolencia. No, hay espacio para tal cosa según la justicia, la prudencia, según el discernimiento dado por el Señor. Pero la iglesia no muestra que es luz de Cristo porque sea un centro de beneficencia. La iglesia no muestra que es la luz de Cristo porque sea un lugar de acogida social. Muestra la luz de Cristo cuando aplica toda la instrucción, toda la enseñanza dada por Dios, y eso es manifestado al mundo. Hermanos, allí usted y yo mostramos que hemos sido redimidos por la gracia de Cristo. Allí usted y yo mostramos que Dios ha hecho su obra entre nosotros. ¿Y cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el fin o el propósito de todo esto? El fin o el propósito de todas estas cosas, dice el Señor, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas buenas obras han sido mandadas, han sido ordenadas por Dios con un único propósito: que el nombre del Señor sea glorificado. Que el nombre de Dios sea exaltado. Que Dios sea honrado. ¿Y cómo es o por qué Dios es honrado? Bueno, cuando el Señor trae la palabra y transforma el corazón, y la gente ahora es alumbrada por la luz de Cristo, el nombre del Señor es exaltado. Aquellos hombres dan gloria al Señor. Hemos oído más de 20 testimonios recientemente. Y una cosa que ha venido vez tras vez, tal vez no con esas mismas palabras, pero vez tras vez ha venido dos cosas. Una, yo no conocía a Dios. Yo no veía mi pecado. Yo no veía mi necesidad de Dios. Dos,
pero el Señor alumbró mi entendimiento. Dios me dio entendimiento, transformó mi corazón, pude ver mi pecado, fui a Cristo, fui llevado por Dios a Cristo. Ahora la gloria es del Señor, porque Él me ha salvado. Cuando la iglesia cumple su tarea de predicar el evangelio y los hombres son salvos, el nombre del Señor es honrado. Cuando los hombres aún no creyentes ven nuestras buenas obras, muchos dan gloria al Señor. Aún cuando se enojan. Porque hay algunos que les molesta la piedad del creyente. Eso da honra al Señor. No es que estemos buscando que la gente se enoje, pero si alguien se molesta porque usted honra el nombre de Cristo, respeta el nombre del Señor, mantiene la pureza del matrimonio, no se presta para la mentira, para la deshonra, no se presta para tomar el nombre del Señor en vano, si alguien se molesta por eso, el nombre del Señor está siendo exaltado por usted aún de esa manera. Hermano, cuando alguien viene y dice, a mí me gusta el matrimonio de ustedes, eso honra al Señor. Es que me gusta la iglesia por el orden y la reverencia, eso debe ser para la gloria del Señor. Eso es para la gloria del Señor. Así que cuando la iglesia vive aquello para lo cual Dios la llamó, el nombre del Señor es exaltado, por vida o por muerte, por dureza o por arrepentimiento. Por cualquier medio, el nombre del Señor será exaltado si vivimos para Él. Dos consideraciones finales para concluir. En primer lugar, hermanos, la proclamación fiel de la palabra de Dios entonces es el medio por excelencia a través del cual Dios llama a los hombres. No es la palabra humana, sino la palabra de Dios. Por eso, insisto con esto porque lo dije algo parecido hace 8 días. Por esto debemos clamar al Señor que nunca se deje de predicar aquí la palabra fiel del Señor. Que no dejemos de predicar la palabra fiel del Señor. Que el Señor nos guarde para que no se contamine el evangelio de Cristo. Porque no es hacernos más relevantes lo que traerá a los hombres a Cristo. No es modernizarnos, no es mundanalizarnos, no es traer un poco de humanismo para mezclarlo con el evangelio. Es la palabra fiel la que produce salvación y vida eterna en los hombres. Esa es la que debe ser predicada. Por ella es que debemos orar, por ella es que debemos velar, por ella es que debemos hacer guardia, por ella es que debemos combatir para que no sea adulterada la palabra del Señor. Nuestro llamado, nuestra tarea es predicar la palabra de Cristo. Es cuando se predica la palabra de Cristo que nosotros vemos a los hombres viniendo al Señor. Cuando Natán fue a David y lo llamó fielmente al arrepentimiento como mensajero de Dios y le dijo, tú eres ese hombre. Entonces el arrepentimiento del Señor vino a su corazón y David clamó, oh Dios, ten piedad de mí, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fue la palabra, fue el mensaje fiel de Dios traído a los oídos y al corazón de ese hombre el que hizo aquella obra. Cuando el Señor llamó y confrontó a Pablo en el camino a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Frena su carrera. El Señor lo detiene. ¿Y qué le dice? Pablo, tú eres una persona muy valiosa.
Eres alguien muy importante. Nos gustaría que tú fueras parte de nosotros. Mira, podríamos hacer un buen equipo con todo lo que tú sabes. Tú tienes todo lo que nosotros necesitamos. No, el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Puso su pecado delante de sus ojos. Y el Señor dijo, Señor. Y Pablo dijo, Señor. Clamó, se humilló delante del rostro del Señor. Y Dios mostró su misericordia. Dios mostró su misericordia. En el presente mundo confundido, es la predicación fiel de la palabra la que dará verdadera orientación, luz y guía a los hombres. No es más confusión, no es traer la confusión del mundo lo que traerá luz. No es traer las tinieblas lo que traerá luz, eso es incongruente. No es eso, es la palabra de Dios la que convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio, la que los lleva al arrepentimiento, la que le da verdadero sentido a la vida de los hombres. Es la palabra de Dios, es la palabra fiel del Señor. Ella tiene que seguir siendo predicada desde este lugar. Ella tiene que seguir siendo predicada. Y en segundo lugar, hermanos, lo que somos determina cómo vivimos. En un tiempo éramos tinieblas, vivíamos con una mente oscurecida y un comportamiento entenebrecido. Sin embargo, ahora somos luz y por tanto debemos vivir a la luz de esa realidad. Debemos vigilar para que no estemos tratando de volver a la esclavitud de la cual ya fuimos libertados. Y para ello se requiere de una vigilancia constante, de una vigilancia continua del corazón, porque el remanente de pecado que hay en nosotros nos estará tratando de arrastrar siempre a esa vida de esclavitud y de tinieblas de la cual fuimos sacados. Quisiéramos poder decir que cuando una persona cree, su pecado es quitado para siempre y termina santificado en ese mismo momento, pero Dios no lo ha determinado así. Tenemos una lucha en el corazón. Hay una guerra dentro de nosotros y Pablo la describe en Gálatas 5 como una guerra en la cual el pecado nos quiere llevar hacia el mal y el Espíritu hace guerra contra eso, de tal modo que choca en nuestro corazón. Y ese es el choque que experimentamos todos los creyentes. Hermano, hermana, esa es la guerra que se vive en tu corazón. Por la piedad, por la obediencia, por la santidad. La guerra que tienes ahora mismo para poder prestar atención a la predicación. La guerra que tienes mientras cantamos. Que mi vida entera esté. Pero a veces no puedo ni siquiera poner mi mente entera para el Señor mientras canto tal cosa. ¿Eso qué es? Una guerra continua que debemos estar peleando todo el tiempo. En la santificación, ocupaos de vuestra salvación, no de ganarla, sino de la salvación que os ha sido dada. Ocupaos en vuestra salvación. Andar en la luz entonces, hermanos, no es una experiencia mística. Implica la disciplina de aplicar a nuestras vidas aquella luz que Dios nos ha dado. De entregarnos a vivir en la luz a la cual el Señor nos ha llamado. Andar en tinieblas ofende al Señor. Si tú has sido redimido de las tinieblas, no juegues con las tinieblas porque Dios te ha llamado para hacer luz.
Si Dios te ha rescatado de la esclavitud del pecado, no coquetees con el pecado del cual el Señor te ha rescatado. Eso no es libertad cristiana. Juguetear con el pecado, caminar en el borde del precipicio, no es libertad cristiana, eso es esclavitud al pecado. Y es el intento del corazón por volver a aquella esclavitud. Huye, guárdate, no hagas que la luz que Cristo ha puesto en ti se haga opaca y tenue por tu pecado. Más bien entrégate para que como hijo amado de Dios disciernas la voluntad del Señor y te entregues a hacer lo que a Dios le agrada. Hermanos, el Señor nos ha llamado a ser sal y a hacer luz en medio de un mundo perverso. Que el Señor nos dé la gracia de ser una iglesia que es luminar en medio del lugar donde el Señor nos ha puesto. Que el Señor te dé la gracia de ser un hombre, una mujer, un joven, al cual Cristo ha alumbrado su corazón, y que allí donde tú estás, el nombre del Señor sea magnificado a través de tu vida, de tu piedad, de tu obediencia y de tu sujeción a Cristo. Oremos. Oh Padre nuestro, te imploramos que tu palabra la traigas a nuestros corazones por el poder de tu Espíritu. Aplícala a nosotros, Señor. Mira nuestra necesidad, mira nuestras debilidades y pecados. Perdónanos cuando hemos coqueteado con el mal, cuando hemos estado jugueteando con el pecado del cual tú ya nos rescataste. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú has mandado aquí, ser luz, mostrando las buenas obras para las cuales nos has rescatado, y que la gloria sea para nuestro Dios. Señor, ven sobre nosotros y concédenos esto que te pedimos en Cristo. Amén.